Bien, bueno, como les decíamos, tenemos ya aquí con nosotros al primer invitado. Hablamos del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, cofundador y vocero del Directorio Democrático Cubano y además coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. ¿Cómo anda, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tenerme en el programa. ¿Hace más calor en Cuba o acá? Se parece. Se parece bastante sobre calor. todo por estos días, ¿no? Sí. Sí, es un poco más húmedo en Cuba que aquí. ¿Más húmedo que acá? Es más húmedo. Y en Miami también es mucho más húmedo. Dijo por allí en una charla que el pueblo cubano está perdiendo el miedo. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que hemos visto desde el 11 de julio del 2021 hasta la fecha ha sido un levantamiento cívico, pacífico de miles de cubanos. Más de 180.000 cubanos salieron a la calle el 11 de julio pidiendo un cambio, pidiendo el fin del comunismo en Cuba, pidiendo la recuperación de la soberanía, de la libertad. Y a pesar de una represión tremenda, en el cual hay más de 1.000 presos políticos, 122 de ellos presas políticas, tenemos menores de edad que le han dado condena de 20 y 30 años de prisión por salir a manifestarse. Continúan las protestas y continúa diversas formas de resistencia del pueblo pidiendo un cambio. ¿Así menores que es menores de 18? Sí, hay menores de 18 que han sido encarcelados como parte de la gran redada después de la protesta del 11 de julio. ¿No hay ninguna noticia de eventuales elecciones en Cuba? No, el régimen es un régimen totalitario, no autoritario. Es decir, es intencionalmente totalitario y es una sola familia que controla un solo partido, que controla al gobierno y las Fuerzas Armadas, un grupo de generales que son el séquito del poder. ¿Por qué tantos años después de esta situación, que creo todo el mundo sabe y conoce, más allá de cómo después la califique, ¿cuántas personas dijo que se manifestaron? Más de 180.000 por los cálculos. ¿Y por qué 1 millón, 2 millones? ¿Por qué no 3 millones, 4? Así que pucha, ya está. Primero porque sí, es un Estado científicamente represivo, a la cual la gente le ha tenido mucho miedo por mucho tiempo por su capacidad para destruir las vidas de aquellos que se lo oponen. En segundo lugar, hay un poco más de comunicación dentro de Cuba hoy en día, pero no es la comunicación que hay en Uruguay o en cualquier otro país que sea libre. Es difícil la comunicación dentro y fuera y dentro de la isla. En tercer lugar, porque el pueblo de Cuba es un pueblo que se ha formado dentro de un régimen que controla toda la prensa, controla toda la educación y su narrativa es la que se le impone al pueblo. Por eso es una proeza que tantos cubanos simultáneamente hayan salido a manifestarse y es una señal de los cambios que vienen y que se están dando en el país. ¿Y cuáles serán esos cambios? Yo creo que el problema esencial de Cuba es que sean devueltos los derechos y libertades a la sociedad cubana, que los cubanos puedan autodeterminarse, puedan escoger, puedan elegir, puedan tener iniciativa privada, puedan tener una economía propia. Y creo que la única forma es que el pueblo se manifieste como lo está haciendo frente a este régimen. ¿El descontento es total o es solo por el tema político? Yo creo que hay un descontento mayoritario en el país, sobre todo encabezado por los artistas, los jóvenes, las mujeres que han encabezado la protesta. Han sido 63 años de totalitarismo, pero también 63 años de resistencia. La población cubana no ha dejado de luchar en contra de este régimen. Y nuestra lucha ha sido muy solitaria, muy difícil, porque hay todo un espejismo, hay todo un cuento de hadas sobre lo que significa el comunismo en Cuba. ¿No ayuda eso a entreverar la cosa el bloqueo de Estados Unidos? No existe un bloqueo. Lo que existe es un embargo de Estados Unidos hacia Cuba, donde Estados Unidos limita muchas de sus transacciones bancarias con el régimen. Pero la ley de libertad cubana, que es una ley que comprende varias cosas, no afecta ni la comida. El 85% de lo que comen los cubanos viene de Estados Unidos. Bien. Hasta el año 59 nos alimentábamos nosotros mismos y exportábamos a Estados Unidos comida. Las medidas comunistas, al igual que ocurrió en Rusia y en China, acabaron con el campo. Ahora, ¿Estados Unidos no se da cuenta que está dañando al pueblo y no al gobierno? Yo creo que no, yo soy partidario de las sanciones. Primero, es muy fácil levantar las sanciones. Hay 3 condiciones: liberación de todos los presos políticos, legalización de la sociedad civil, incluyendo partidos políticos y sindicatos, y elecciones multipartidistas. Esas son 3 condiciones muy fáciles. Pero afecta a la gente más que al gobierno. No, yo creo que... ¿Al gobierno en qué le afecta? Lo que afecta a la población es que hay un grupo militar que controla toda la economía, un grupo piramidal, y para poder subir en esa escala hay que ser adicto al poder. Hasta el año 92, el régimen comunista de Cuba no se quejaba en Naciones Unidas ante el llamado embargo, porque vivía de la Unión Soviética. Entonces, lo que más aqueja a la población, lo que más le duele, no son las sanciones a los militares y a la banca que han creado paralela, sino el control total de la economía que tienen. Tienen la mentalidad de no permitir una clase media, de no permitir que los cubanos se desarrollen, y las medidas son draconianas para impedir que florezca la economía cubana. Esa es la realidad de lo que ocurre en Cuba. Orlando, ¿cómo es la situación hoy en cuanto a alimentos, abastecimiento, salud y energía? Porque venían de varios meses de restricciones, de cortes y la estaban pasando muy mal. Y por último, ¿por qué creen que es tan difícil que el mundo reconozca que hay una dictadura en Cuba?
Bueno, empiezo por lo último. Creo que es tan difícil porque hay todo... Acabo de publicar un libro que se llama Cuba y la doctrina de la mentira. Y creo que la utopía de un socialismo exitoso en Cuba era indispensable para poder diseminar esa idea en los Estados Unidos, en la América Latina, y hay toda una estructura que apoya eso. Pero en Cuba no es socialismo y mucho menos un socialismo democrático. Ahora, sobre abastecimiento, sobre energía, el principal suplidor de energía a Cuba ahora de petróleo es Rusia. Díaz-Canel acaba de pasarse 2 días ahí con Putin, ha facilitado, han apoyado la agresión rusa contra Ucrania con todo lo que tiene y tiene una alianza intrínseca con ese régimen. Sobre, usted me decía el alimento, Cuba ha perdido la capacidad de alimentarse a sí misma, entonces tenemos que importar toda la comida. El embargo no afecta el campo, no afecta el agro, lo que el régimen desde el principio quiso controlar la agricultura cubana para poder controlar las ciudades cubanas. No lo digo yo, lo dijeron ellos en sus discursos, en sus manifestaciones. Entonces lo que estamos padeciendo en términos de abastecimiento es precisamente unas doctrinas comunistas que no han funcionado en ningún lugar. Por eso los chinos rompieron con ese tipo de comunismo tan absoluto. ¿El cubano está pasando hambre hoy? El cubano está pasando mucha escasez, mucha necesidad. Afortunadamente hay un exilio cubano que es el segundo renglón de la economía nacional, que es la que manda muchas remesas y mucha comida para Cuba, para la familia. Pero no hay nada que el embargo pueda hacer para cambiar la situación del abastecimiento de la comida. Gutiérrez, usted nombra el embargo una y otra vez acaba de contarnos que está de acuerdo con el embargo. Más, usted ha dicho que quiere profundizar el embargo en realidad. Usted y otros cubanos que están allí en Miami. El régimen cubano pone como excusa, o como señala como fundamental elemento de la problemática que tiene el embargo, no reconoce errores que han cometido claramente. Estados Unidos dice que el embargo no hace nada. Usted mismo dice que no tiene ninguna importancia, que no es nada, que no sabe, que esto, qué sé yo. ¿Por qué cree que hace 30 años que Naciones Unidas pide que se levante el embargo? ¿Por qué cree usted que la nación más poderosa del planeta, que se jacta de ser la líder de la democracia, de la justicia, de la ley, no cumple eso? ¿Por qué incumple un mandato de, en la última votación, 185 países? Le dijeron, levante eso, que es una guerra criminal económica. 2 se abstuvieron nada más y un solo país apoyó ese embargo. ¿Por qué no lo hace? Si no pasa nada, no le hace nada, qué sé yo, y queda claro si los problemas son solamente de errores de Cuba o mucho tiene que ver este embargo. No hay antecedentes en el mundo. La nación más poderosa que existe, nunca el bicho humano generó algo tan poderoso económico, militar, periodísticamente contra una pequeña isla de 11 millones, no la puede derrotar y mantiene un embargo que, reitero, la última votación, 185 países dijeron levanten eso, terminen con eso. Y Estados Unidos se aferra. ¿Por qué? Bueno, yo entiendo lo que usted pregunta. Primero le diré que no dije que no funciona el embargo. El embargo sí funciona, sobre todo afecta la capacidad represiva del régimen. Lo que dije es que el embargo no afecta el hecho de que los cubanos se puedan alimentar. Eso es doctrina comunista, a propósito. ¿Por qué Estados Unidos no levanta el embargo? Porque hay una comunidad cubana de 2 millones de personas que han tenido un gran éxito político y económico en Estados Unidos y no olvidan a su país. Y sabemos que estamos frente a un régimen que por el voto de ustedes en Florida no lo levanta. Si me permite terminar, con mucho gusto le respondo. Estamos frente a un régimen que no es accidentalmente totalitario, es intencionalmente totalitario. No gobierna con excusas, gobierna porque dicen que el resultado final de la historia de Cuba es el comunismo y que Cuba será comunista aunque la mayoría no lo quieran. Entonces, una de las medidas que nosotros tenemos para mantener presión sobre ese régimen es todo lo que incluye la ley de libertad cubana, que no es solamente el embargo, es también la presión sobre los derechos humanos, es el apoyo a la disidencia dentro de Cuba y el compromiso de Estados Unidos con respaldar una democracia multipartidista en Cuba. La inversión en los países comunistas no ha resultado en democracia. Tenemos 30 años de inversión en Vietnam y en China y aún no hay una apertura política. Entonces, por esa razón, y porque quizás Estados Unidos está mucho más consciente de lo que pasa en Cuba en materia de derechos humanos que esos otros países que tienen sus conveniencias y sus arreglos, es que no se levanta eso. El Consejo de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos antes, condenaron repetidamente al régimen comunista de Cuba por sus violaciones de derechos humanos. El presidente Obama le abrió todas las puertas a ese régimen, intentó una nueva etapa de relaciones y el régimen respondió con más represión, y eso está documentado. Respondió sin una sola apertura económica de importancia para el pueblo de Cuba. Ese es uno de los instrumentos que tenemos y lo vamos a seguir utilizando porque las sanciones económicas funcionaron a largo plazo en contra del apartheid fascista en África del Sur, funcionaron en contra del régimen dictatorial en Polonia y tienen un efecto que pueden lograr. Ahora, ¿se ha aplicado completamente esa ley? No se ha aplicado.
pero el pueblo de Cuba sigue luchando con o sin ley, sigue luchando porque tiene derecho a ser libre. Y lo último que quería señalarle, y de nuevo, entiendo su pregunta porque la he escuchado muchas veces y creo que tiene razón por la cual preguntarla. El régimen comunista de Cuba no equivale a Cuba. Ese es un régimen que nunca ha hecho elecciones libres, que prometió elecciones libres en 18 meses y nunca lo cumplió, que ha mantenido una represión feroz contra el pueblo de Cuba. Entonces ese régimen no se puede decir que representa a Cuba. Cuando se dice que Estados Unidos no ha podido derrotar a Cuba, no, Estados Unidos no ha querido invadir y eliminar un régimen de oprobio. El pueblo cubano es el que ha padecido este régimen, que ha lanzado las persecuciones más atroces que se pueden considerar en este hemisferio. Campos de concentración contra homosexuales, un intento por eliminar la religión cristiana. Puedo seguir listando todos estos crímenes. Y no han sido accidentales, han sido un empecinamiento en mantener este régimen. Gutiérrez, le recuerdo que sí intentó invadir Cuba, tuvo un fracaso estrepitoso en Bahía Cochino. Ahí estuvieron ustedes, ahí estuvo parte de Estados Unidos, y le recuerdo que usted mismo pidió que los marines, acaba de pedir hace un tiempo atrás, usted mismo, que invadan los marines de Estados Unidos, que invadan Cuba. Lo que yo dije fue que si se daba una represión... Sí, que invadieran, o sea que siempre está... No, eso no fue lo que yo dije. Lo que yo dije fue que si se daba una represión violenta y sangrienta contra el pueblo de Cuba, que una fuerza multinacional lo impidiera, y lo sigo manteniendo. Porque el pueblo de Cuba, la vida del pueblo de Cuba vale. Mire usted. Ahora, lo de Brigada 2506, la Playa de Girón, Estados Unidos ayudó a entrenar una fuerza que fue a liberar a Cuba, que desembarcó en Cuba, igual que desembarcó Fidel Castro para luchar contra Fulgencio Batista, y después retiró la ayuda. Y esos valientes hombres fueron abandonados en las playas. Ahora, los campesinos cubanos que pelearon por toda Cuba contra ese régimen, ¿no? En más de 10 años de guerra, más de 10.000 muertos peleando en las montañas, ¿por qué no se habla de eso, de ese levantamiento campesino en contra de ese régimen? Eso fue autóctono de Cuba, de la tierra cubana, al igual que fue la brigada. Fue una guerra civil lo que desató este régimen, cuando su mandato era restaurar la democracia y hacer elecciones. Lo que hizo fue desencadenar la represión y la guerra civil. Falló con su cometido histórico. Gutiérrez, ¿a qué se le adjudica o a qué se le puede adjudicar que la medicina cubana es ejemplo en el mundo? Bueno, porque el régimen lo ha querido así, porque le destina más dinero que otros rubros. ¿Qué explicación tiene para alguien que la ve de afuera, evidentemente? Yo creo que las preguntas de ustedes son excelentes. ¿Por qué es buena la medicina cubana? Porque hay una larga tradición de buena medicina en Cuba. En el año 55 había más neurocirujanos en Cuba que en el Reino Unido. Porque hay una tradición que viene de la colonia de buenas escuelas de medicina y de vocación del cubano por la medicina. Le voy a decir que los médicos cubanos son muy buenos, pero la medicina espectacular que quizá vea un uruguayo que viaja a Cuba a atenderse, no es la que atiende el pueblo, no es lo que ve el pueblo. Si desde Miami no mandamos las más elementales medicinas y diferentes necesidades médicas, el cubano no lo ve. No lo ve porque está destinado al turista. Pero el médico es un buen profesional. Yo creo que el médico cubano es excelente. Ajá. Y se ha destacado donde quiera, en Cuba y fuera de Cuba. ¿Cuáles son los objetivos reales de las posiciones de ustedes que andan haciéndoselas saber al mundo? Yo creo que la posición real es que haya un cambio en Cuba que sea profundo y verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Devolución de los derechos y las libertades al pueblo de Cuba completamente. Liberación de todos los presos políticos. ¿Cuántos hay hoy en día total? Más de 1.000. Yo diría más de 1.200 o 1.100 presos políticos. Ahí contando las mujeres y los menores. Contando mujeres y menores. Puede haber mucho más presos políticos porque hay una ley de peligrosidad que el Estado lo mete preso a usted si sospecha que va a ser peligroso para el Estado. Hay mucha gente bajo eso y no sabemos bien el número nosotros. Legalización de la sociedad civil. Que Cuba pueda tener partidos políticos, pueda tener sindicatos independientes, pueda tener agrupaciones estudiantiles independientes, todo lo que es normal en un país. Y tercero, elecciones libres multipartidistas. ¿Por qué los cubanos no pueden escoger entre diferentes opciones su destino, su economía, su política nacional? ¿Cómo es? Acá en Uruguay hay dos grandes debates, uno por la reforma educativa y otro por la reforma de la seguridad social o las facilidades. ¿Cómo son estos dos temas en Cuba? Perdón, ¿me puedes repetir la seguridad social? Seguridad social y educación. Enseñanza en general. Primaria, secundaria, terciaria. Bueno, en Cuba no hay educación privada. Toda la educación supuestamente es pública. Es del Estado. Con una gran dosis de adoctrinamiento porque no hay alternativa. A la Iglesia Católica se le han permitido algunos pequeños espacios de educación, pero no son sustanciales. La educación ha decaído mucho en Cuba en los últimos años por diversas razones. Falta de mantenimiento de las escuelas, muchos maestros que no quieren enseñar porque no es suficiente. El trabajador cubano promedio gana $17 al mes. Es decir, el salario mínimo que aconseja Naciones Unidas son $35. El cubano lo que gana es muy bajo, la tasa de inflación es muy alta porque el régimen tiene mucha deuda internacional, especialmente con Europa, y el cambio está a 200 pesos por $1. Entonces es muy difícil sobrevivir en Cuba
sin algún tipo de ayuda desde el exterior o de los mismos cubanos. Y eso ha afectado la educación en todo sentido. Pero yo creo que, mire, en un país en el cual hay tanta represión, el estudiante tiene tantas limitaciones, aún graduándose, hay un límite a la información a la que pueda accesar, a los libros que pueda leer, a lo que pueda analizar. Así que no es una información completa. Por último, otro tema que es la alfabetización de Cuba. Ya en el 59 Cuba era uno de los 3 países latinoamericanos con mayor tasa de alfabetización. El país lo que logró en los primeros 20 años de república, 10 años de república en términos de alfabetización fue fenomenal, con cifras mucho más altas que lo que después logró Castro. ¿Por qué fue tan rápida la campaña de alfabetización en Cuba? Porque el país estaba mayormente alfabetizado en el año 59, sobre todo en los primeros 10, 20 años. Hubo grandes logros. Ahora, con ese panorama, ¿cómo logró generar vacunas anti-COVID? ¿Y cómo logró vacunar con esas vacunas y tener éxito? ¿Cómo logró eso? Excelente pregunta. Irán y China, dicho por Irán y por China. 2 programas que desarrollaron con el apoyo chino, con el apoyo iraní, conjuntamente, y por eso desarrollaron 2 vacunas. O sea, que son más vivos que los chinos, porque los chinos ahora están de vuelta acercando, no saben qué hacer, y en Cuba lograron generar 2 vacunas, lograron vacunar y exportar la vacuna. No, China es uno de los grandes respaldos de este régimen, por eso Díaz-Canel fue allá, y el desarrollo de la vacuna se dio por el apoyo chino, por el apoyo iraní. Orlando, ¿cómo se sale de esto ahora? ¿Cuáles son las herramientas que tiene el pueblo cubano? Quizás son las personas que están desde afuera, seguir marchando, revolución. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se llega a la democracia hoy en Cuba? Yo creo que lo que ha empezado dentro del pueblo cubano, este movimiento por patria y por vida, que miles de cubanos están protagonizando en Cuba, estas protestas continuas, la evolución hacia un paro nacional que está siendo planteado desde dentro de Cuba, para mí es el camino cívico de restaurar la libertad y la democracia. ¿Hasta qué edad estuviste tú en Cuba? Yo salí de Cuba con 5 años. Con 5 años. Llegué a Estados Unidos con 7. ¿Y desde cuándo estás en la resistencia? Desde que era un adolescente. Desde 13, 14 años que cobré conciencia de lo que había pasado en mi país y el daño hecho a la población cubana por este régimen. ¿Con qué se fue? ¿Con sus papás? Con mis padres, sí. ¿Ellos están todavía? No, mis padres fallecieron, no lograron ver a Cuba de nuevo, pero... Es decir, yo salí de Cuba, pero no salí de la nación cubana. Hay que entender cómo es Miami, cómo es New Jersey. Hay una cultura cubana muy fuerte y un vínculo con la historia de Cuba que también es muy fuerte. Han caído montones de regímenes. ¿Por qué se mantiene en pie la revolución cubana? Luego de 60 años. Creo que dejó de ser revolución hace mucho tiempo, pero los regímenes totalitarios de primera generación, que han sido muy pocos en la historia, tienden a durar mientras duran los fundadores. Y en Cuba todavía manda Raúl Castro, todavía manda Ramiro Valdés. Cuba ha tenido unos movimientos de oposición más grandes de todos estos países. ¿Cuáles son los regímenes totalitarios de primera generación? La Unión Soviética, Alemania nazi, la China de Mao, Cuba, Irán. Son regímenes totalitarios cuyos fundadores todavía están ahí y todavía logran galvanizar toda una serie de energías para mantener estados totalitarios. Si se muere Raúl Castro, ¿cambia esto? Yo creo que afecta mucho al régimen la muerte de Raúl Castro, porque Díaz-Canel es un tipo despreciado y no respetado por el pueblo de Cuba. También decían lo mismo con Fidel, ¿no? Que cuando se moría Fidel se acababa la revolución. Había gente, no, usted no, pero muchos cubanos en Miami estaban allí cuando festejaron, ya veían que eso iba a pasar. Festejaron y se quedaron con las ganas. Por el momento. Yo no sé, usted es un periodista de un país libre y me parece que usted celebra ese régimen de oprobio. No, yo no celebro que una nación tan poderosa donde vive usted aquí en Miami, con ese nivel que tiene me da pena que usted, disfrutando, con ese nivel que tiene, me da mucha pena que usted disfrute las libertades que los cubanos tienen. Ese desprecio que tienen para una isla tan pequeña. Desprecio, yo no desprecio mi país, le he dedicado la vida a mi país, desprecio al régimen que se impone en mi país. Dice que sí, que usted lo desprecia. Usted equivale a un régimen totalitario con un país. No logro entender. Yo no logro entender que un periodista culto como usted equivale a un régimen totalitario con un país. No entiendo cómo la nación más Entonces poderosa. los dictadores representan a los países. No. Los dictadores representan a los países. Son legítimos. Los dictadores son legítimos o no son legítimos. Aquí los militares representaban a Uruguay cuando tenían su dictadura. Sí. Pinochet representaba a Chile. Entonces, ¿por qué los Castro representaban a Cuba? Trump representa cuando invade países. ¿Por qué Somoza no representaba a su país y los Castro sí lo representan? Tienen un doble estándar ideológico. No es objetivo. Creo que usted donde vive allí con esa comunidad. Vivo con una comunidad trabajadora, luchadora, que apoya a su país, llena de gente que son víctimas de ese régimen. Miles de presos políticos están viviendo allá y miles de personas que han perdido a sus familiares. Asesinados o masacrados en el mar. Por más que grite y no me deje hablar, no va a tener la razón. Ustedes no pueden entender. No, yo tengo razón porque hablo más alto. Usted me está interrumpiendo. ¿Terminó? No, yo no he terminado. Miami está lleno de personas que han sufrido la represión en primera mano, de personas que han perdido familiares, que le han masacrado personas. Acaban de hundir un barco lleno de refugiados en Bahía Honda. Hace 3 semanas. Murieron 7 personas, entre ellas una niña de 2 años. La madre testificó que el capitán de guardacosta le dijo que los iba a aplastar y los iba a matar en alta mar.
Y ese tipo de masacre se ha dado una y otra vez. Y ustedes ignoran eso. Ustedes no quieren incorporar eso ustedes no quieren incorporarlo en su análisis. Ya terminé. Bueno, han Aguantame pasado... un cachito, Alberto. Cuidado, no se vaya No se a vaya Sí, a por favor. cortar. No, Por hay supuesto unos que han vídeos, pasado un montón de situaciones, pero bueno, daría Situaciones, para la no, situaciones, no, políticas de Estado. No hay detenidos desaparecidos, no hay tortura. Sí pero no hay importa. desaparecidos, por supuesto que hay, por supuesto que hay torturas en No Cuba. me deja terminar. está diciendo cosas que no son. Vuelvo a preguntarle, mi estimado Gutiérrez. ¿Usted no está informado? vive... sí, estoy informado. No, no está informado. Si usted dice que no hay tortura en Cuba, usted no está informado. Bueno, si tuviera, estarían las denuncias. Usted vive... Pero, ¿usted no ha visto los miles de denuncias documentadas por Naciones Unidas? ¿Cuántos detenidos, ¿Por qué Naciones Unidas condenó ese detenidos régimen? desaparecidos hay en Cuba, mi estimado? ¿Desaparecidos? Sí, ¿cuántos? Solamente en los levantamientos campesinos, cientos de personas. Únicamente pueden remitirse a lo que fue el comienzo de la revolución. Pero déjeme terminar. No, el comienzo. Vuelvo a plantearle. La nación más poderosa, el bicho humano, desde que caminan dos patas, nunca tuvo un poder como tiene Estados Unidos. El bicho humano nunca tuvo una nación que tiene ese poder militar, económico, periodístico, cultural. Ustedes no están informados en Cuba. Una radio que se mete en Cuba, un canal que se mete en Cuba, es profeso por Estados Unidos. Tienen todo ese poder y no logran, tienen el bloqueo, caso único, a otros países no lo hacen, no logran Embargo. bueno, eso dice que el bloqueo, embargo, no importa. Tienen esas No, sí medidas, importa. esas medidas que 158 países Sí. dicen, señores, Pero en eso terminen estamos todos con de esto. acuerdo. No, todos no, porque él no está No, de yo acuerdo. no. Él no está de acuerdo. Pero a ver, Entonces, sí. la pregunta es, con todo ese poderío, yo me imagino lo que deben sentir. La distancia que tienen en Miami con Cuba es la misma que tenemos nosotros con Punta del Este. Teniendo a esa distancia a una isla de apenas 11 millones de habitantes, y que sigan en esa cosa errada, equivocada, acertada, y no logren vencerlo, debe ser terrible. Entonces, frente a eso, yo lo entiendo que Pero usted está hablando de un mundo usted de- planteó encima que hasta está bien si Usted sigue está la hablando de un rebelión mundo que de entre los alucinaciones. marines. Usted lo que quiere es desvirtuar, igual que quiere el régimen comunista de Cuba, de que esto es un enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos. Es un enfrentamiento entre una dictadura y un pueblo. Y no hay ciudad en el mundo que se preocupe y ayude más a Cuba que Miami. No existe. Nosotros vivimos Cuba cada día. La ciudad no, quienes viven allí. Claro, por supuesto. La comunidad Estamos- cubana Es en una sí. metáfora. La comunidad cubana ahí y las otras comunidades que se han sensibilizado con esta causa. Y no solamente eso, la exportación de este totalitarismo. La tiranía de Ortega, ¿dónde se fabricó? La tiranía de Maduro en Venezuela, ¿quién la apoya? Directamente. Lo que está pasando en Bolivia, ¿quién también le da el respaldo técnico? Entonces Ortega no es una dictadura. Han encarcelado a todos los candidatos a la presidencia, a toda la oposición, y eso no es una tiranía. Y en Cuba no hay... Acá en Cuba padecimos no hay una libertad de dictadura expresión. apoyada por el país que usted vive. Acá hay- Sabremos, toda América fue apoyada por dictaduras que Estados Unidos Y generó. la dictadura mi estimado hizo un amigo. plebiscito y entregó Ahora, el ¿qué poder a tiene que ver elecciones sobre el libres, ¿no? bloqueo? Yo quisiera que la que existe en Cuba hiciera lo mismo, que hiciera un plebiscito, que hiciera elecciones Claro. y entregar el poder. Sí, sí. De las dos preguntas que yo le hice, hubo una que no me respondió. La disculpe. seguridad social, el retiro de las personas que trabajaron cuando llegan a los 60 años, 65. Bueno, ellos creo que ¿Cómo es en Cuba? han cambiado la edad de retiro porque es cada vez más difícil mantener esa tasa. Cuba tiene la tasa de natalidad negativa de América Latina, más baja de América Latina, más baja que Uruguay. Entre la emigración de los cubanos, la no reproducción de los cubanos quieren reproducir bajo un régimen tan asfixiante y totalitario. Cada vez se ha ido disminuyendo la cantidad de jóvenes que viven en Cuba. Entonces, la seguridad social cubana es muy frágil y los ancianos pasan mucha dificultad porque el país se ha ido empobreciendo aceleradamente. Tenemos la tasa de nacimiento casi igual, Uruguay y Cuba, y diferentes lamentablemente condiciones. la tasa de suicidios también, casi igual. Ahora, Lo que daría cualquier cubano ahora por le todo ganamos en Uruguay. nosotros, pero nos ganaban en un tiempo ellos. Penosamente, estos dos datos que dice Gutiérrez, los coincidimos prácticamente. La baja tasa de natalidad. Quisiera un cubano vivir con la libertad y que viven ustedes. Y la baja y la alta cifra de suicidios. suicidios. Lamentablemente, esas dos cifras las Orlando, compartimos. le preguntaba cuál es la situación económica Y de los Suecia tiene Castro. una tasa de suicidio altísima también. ¿Cuál es la situación económica de los Castro? ¿Viven la misma pobreza, las mismas situaciones precarias que el pueblo cubano? No, yo creo que es muy fácil, tan fácil es encontrar las evidencias de tortura en Cuba que ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA durante décadas, como lo es ver cómo viven los hijos de Fidel Castro. Están las fotos, están las imágenes, están los videos de sus yates, de sus aviones, de sus carros de lujo en un país que ellos han empobrecido. Ahora, eso usted no lo menciona, eso no es parte de la ecuación, lamentablemente, porque han creado un espejismo sobre ese régimen y lo que representa para los cubanos. Y de ese espejismo han excluido una realidad vital, cómo vive el cubano y la falta de libertad del cubano y la falta de derechos. Hace unos años, yo era conductor de un informativo en otro canal de televisión y recuerdo haber dado la noticia de que se abría el proceso para que Estados Unidos terminara con el bloqueo a Cuba.
¿Por qué fue interrumpido? Capaz que estoy equivocado porque esto fue hace muchos años, pero ¿por qué se interrumpió ese proceso? El gobierno de Obama, Porque, número uno, no hubo ningún gesto recíproco por parte del régimen comunista de Cuba. Aumentó la represión política y económica. Número dos, la ley de libertad cubana está codificada por el Congreso. Es decir, el Congreso es el que la controla. Y la mayor parte de los congresistas demócratas y republicanos han visto que en el país ni se han liberado los presos políticos, ni se ha legalizado la sociedad civil, ni hay elecciones libres multipartidistas. ¿Qué son las cosas que ustedes reclaman? Son las tres, en la tapa del libro? las tres aspiraciones fundamentales. ¿Qué piensan hacer? ¿Seguir recorriendo países? ¿Seguir...? Bueno, en primer lugar hay una lucha dentro de Cuba. Diariamente hay gente protestando en Cuba, diariamente hay gente diseminando información en Cuba, expresándose en todos los medios que puedan, pidiendo un cambio. Y nosotros vamos a seguir yendo donde tengamos que ir para que se rompa el bloqueo real sobre eso que está pasando dentro de Cuba y dar testimonio de la lucha de esos miles de cubanos por su libertad y su democracia. Bien. Hay algo que yo no quiero entrar en discutir con nadie, pero hay algo que yo no termino de entender. Acá hablamos de las elecciones en Argentina, de las elecciones en Brasil, de las elecciones en Colombia, en Perú, en Chile, en Colombia, y siempre vemos quién gana, quién pierde. Y en Cuba no hablamos de elecciones. Y la verdad, para aventar fantasmas, a mí me gustaría que algún día hubiera elecciones en Cuba. Que pasa realmente, un acto de democracia. Y después vemos de qué forma combatimos a todo lo demás. Pero la verdad, que no termino de entender a aquellas personas que mandan en un país, bien o mal, pero que pretenden que nadie elija a sus gobernantes. Eso yo al menos, desde mi pobreza intelectual, para no herir a nadie, no lo logro entender. Porque incluso hasta en Nicaragua, elecciones mal logradas o no mal logradas, fraudulentas o no fraudulentas. Yo era de los que hay pensaba que candidatos. cuando Fidel desapareciera, que, Sí, claro. Habría que llamar a alguien de la embajada o a alguien que apoya a Cuba y que le cuenten cómo No, son no que las apoya a elecciones Cuba, en que apoya un régimen Capaz genocida. que a alguien para ¿Cómo que, son? para que no que apoya a Cuba, que llamar apoya alguien de la un régimen embajada o genocida. alguien de los grupos que apoyan a la revolución cubana para que le cuente a Fernando Vilar cómo La son revolución las cubana fue la que elecciones en Cuba. traicionaron ese no hay gobierno. elecciones. Bueno, No hay elecciones, Bueno, invita a alguien que venga y te cuente. No, si me viene y me miente, no le voy a Claro, cagar. ¿Quién puede pararse ¿Y a por qué decir crees- eso? ¿Y por qué Es crees que te insostenible. mienten? Y que me Pero diga, realmente eso es el... Bueno, pero bueno. Vivimos en un país Yo te invitaría donde a- afortunadamente la democracia Sí, sí, es hay- un pilar que totalmente. debemos cuidar. Hay una suerte de ¿A ti democracia. te parece, Sí, sí. Alberto, Hay realmente que democracia. nosotros nos parecemos? Acá ya hemos discutido lo que es la democracia monárquica de España, Sí, lo que es la sí, democracia sí. inglesa. Cada democracia tiene una manera. Sí. Yo vuelvo a plantear. Bueno, pero esto no es... A ver, no es una... mi no, estimado Bambi, pero pará, a lo simplemente que, dije, no, a lo que voy inviten a saliendo... alguien que les cuente. No, pero otro no, punto de no, vista. porque hay un principio... A ver, si vos no no es de querés escuchar otra Cuba, versión, no, pará. Pero no Cuba, grites. Cuba no es una democracia diferente. Me llama la atención. Cuba no es... No, Me llama la atención que no quieras escuchar otra versión. Pero no, ¿y qué voy a escuchar? Si Bueno, me está habla bien. alguien de la embajada, me va a hablar Claro, a favor claro. del régimen, Claro. Pero ahora, Alberto. vos que sos una persona... Alberto, Es Cuba lo- no es una democracia es lo diferente. mismo que plantea- Cuba es una dictadura. Es lo mismo que planteamos la otra vez y con esto termino porque Sí, creo sí. que tiene que venir alguien a dar otro punto de vista. Acá dos gobiernos en simultánea en América llegan a la presidencia. En simultánea. El presidente uruguayo y el presidente mexicano. El presidente uruguayo se le ocurre decir que no invita al presidente cubano porque es un dictador. El presidente mexicano no solo lo invita a la ceremonia del Día del Patrimonio, que se siente a su lado como un invitado de honor, sino que plantea que Naciones Unidas debía declarar al pueblo cubano como héroe por resistir más de 60 años a Estados Unidos. Son dos visiones, son dos presidentes elegidos en democracia, casi en simultánea, que tienen dos puntos de vista exactamente encontrados. Me parece interesante para tomar una posición que se escuchen los dos. Pero vos que sos Ahora, una esto es lo persona- mismo. ¿Por qué no se niegan todos a que No, venga yo alguien? no, Dicen nada, que todo no, lo que contrario. mentira. Pero yo no Escuchen entiendo otra algo. versión y después saquen una conclusión. Déjame Me parece muy preguntarte bien. algo. No, a mí no. Sí, Yo a vuelvo vos. a plantear por qué no puede venir alguien que dé una opinión Vos que distinta a la sos del una señor. persona con una empatía social La verdad, increíble, no ¿por puedo qué no creerlo. defendés al cubano que pasa hambre y defendés a esta No, clase de no dictadores? defiendo a nadie, Con la empatía simplemente social digo que que vos tenés. me parece un horror que la nación más Horror poderosa que pasen sigue. hambre, Alberto. Horror, Eso pero el no- horror pasan hambre por culpa de Estados Unidos Por también. culpa de Estados también, Unidos, sí, solamente. señor. No, también No, por te dije. favor. Pero supongamos También que te sí, dije. Alberto, supongamos que sí. No, supongamos no. Bueno, es, perfecto. Es. 185 naciones le dijeron Pero que yo terminaran no con quiero eso, hablar- Fernando. yo no quiero hablar de Perdóname. Estados Unidos. ¿Y cómo no vas a hablar si está enfrentado a... ¿Cómo no vas a hablar si tiene un canal y una radio Sí, que está enfocada sí, a Cuba? sí, Luciano? pero Un eso caso único en el mundo. Es del otro lado de la página. ¿Cómo que no? En la página 2. En la página 1 hablemos del régimen político cubano. En la página 2
2 Por eso, hablamos de llama a las alguien que relaciones hable de del Estados régimen. Unidos con Llama a Cuba. alguien, pero empezó ahí el lío. En Llama la a alguien que te página 1, invite, en la Fernando. página 1, yo quiero, y ya lo he escuchado acá, lo que pasa es que a mí no me gusta opinar porque después me meten en la bolsa con toda esa cosa que anda ahí en la vuelta. ¿En qué cosa Yo ya he escuchado ¿Qué acá cosa anda en la vuelta? que sos zurdo o facho. Sí, no me gusta. sí, Pero a vos, esto ni a mí me importa tres velines. No seas malo. Pará. Si lo somos igual, todos los días somos algo. Pará. A mí me importa tres velines. Yo estoy harto, porque si no parece que fuera tonto, de escuchar que en Cuba hay una democracia diferente. No. A mí, yo estudié Derecho Constitucional, Claro. Derecho Civil, Derecho Romano, Derecho, y en ningún... Esperá, Nadia. Sí, estoy recaliente. Qué ansiedad, perdóname. por Dios. Estoy re enojada. Bueno, habla vos, dale. No, dale, terminá, No, terminá. dale vos. No, te estoy escuchando. No, bueno, está. Entonces escuchá. En ningún lugar me dijeron que las democracias tienen un abanico tan general, tan genérica de ser, que se puede una democracia regir los destinos de un país durante 65 años sin que nadie los elija, y otra democracia se somete a la voluntad del pueblo cada 4 años. No hay. O democracia es esto, o esto no es democracia. Entonces, que a mí alguien me diga que en Cuba hay una democracia diferente, es lo mismo. ¿Sabés qué? Me parece que en Venezuela hay elecciones. Mal o bien, con o sin partido, pero hay elecciones. Yo en Cuba no recuerdo que haya habido elecciones. No lo recuerdo. Entonces, con el mayor de los respetos, he escuchado a gente del Frente Amplio decir, bueno, no, lo que pasa es que en Cuba hay una democracia que es diferente, pero que, bueno, el pueblo decide. No, admitamos que... Y está bien, damos vuelta a la página y hacemos mierda a Estados Unidos, pues son los hijos de la madre, por esto, está todo bien. Pero volvemos a dar vuelta a la página y decimos, ¿cuál es la democracia cubana? No, ¿qué democracia? Democracia es gobierno del pueblo. En la etimología de la palabra dice democracia, gobierno del pueblo. ¿Cómo va a gobernar un pueblo que hace 65 años tiene a 2 parientes en el poder? Eso es lo que quisiera que me explicaran. No que me dijeran que es una democracia diferente, porque partimos mal. Es como que a mí me digan que soy ruso. No, pará. No, vos sos un ruso diferente. No, porque en Rusia los diferentes... No, soy portugués. A eso quería llegar, Alberto. Que alguien me explique, pero bien, decís vos, Fernando, es verdad, no hay democracia. Pero mira, ¿sabés por qué no hay democracia? Damos vuelta al baile. Porque Estados Unidos hace... Y capaz que lo entiendo. Pero que de entrada me digan que es una democracia diferente, perdóname, Iván, que podés seguir gritando vos ahora. No, perdón, no puedo seguir yo lo que yo quiero decir gritaba, también. esta me hacía señas, es No, pero a bravísimo. este le decís que no grites, a mí me decís que soy ansiosa y si estamos así también no tiene mucha gracia. No, lo que quiero decir es que somos re hipócritas. Nos sentamos acá hace un mes que estamos hablando de la hipocresía de Qatar, señor. Están hablando de Qatar y que los 6.600 muertos y los derechos humanos. ¿Y Cuba qué es? ¿No es parte de eso mismo? ¿No hay gente pasando hambre, no hay presos, no hay gente que se ha muerto, etcétera? ¿No es lo mismo? Entonces somos hipócritas cuando nos conviene. Qatar está mal, Cuba está bien. No, por favor. Bambi. Luis Gutiérrez, muchas gracias. Sí, muchas gracias por Ha sido invitarme. muy amable. Gracias a todos ustedes por las preguntas que hicieron. No, por favor. Y